Muchísimas gracias por conectarse nuevamente a su programa de derechos urbanos aquí en Voces Azuayas. Hoy nos convoca un tema que debería interesarnos a todos y a todos quienes amamos esta bella ciudad. Cuenca Patrimonio. ¿Qué nos espera? ¿Qué deberíamos de esperar de estas nuevas autoridades? ¿Qué exigimos también a estas nuevas autoridades? ¿Cómo podemos aportar desde la ciudadanía a que Cuenca siga manteniendo su patrimonio? Les saluda en esta mañana Margarita Arias Vega. Muchísimas gracias por conectarse a este programa. La UNESCO le nombró a Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad porque estaba vinculada, la vinculó mucho con su arquitectura colonial, bien conservada, además por sus tradiciones culturales, arraigadas fuertemente por su gente que las mantiene. La contribución al patrimonio histórico de América Latina es muy grande, y esta distinción destaca la importancia de preservar, apreciar la rica herencia de la ciudad para las generaciones futuras. Vamos a hacer un breve análisis que nos va a llevar a, a descifrar qué es lo que nos espera para Cuenca. Hay temas que se deben tratar como la expansión urbana, se debe tratar también la infraestructura modernas que vienen impregnándose en esta parte de la ciudad, el impacto de estas infraestructuras y la comercialización del patrimonio, que a veces es excesiva y que lleva en algunas ocasiones y ha llevado en otras ciudades patrimonio a perder la autenticidad, ¿no es cierto? Otro tema que es importante tratar es la presión inmobiliaria y la gentrificación, la alza de precios, la pérdida, ¿no es cierto?, de la vivienda para ser espacio de vida diaria, ¿no es cierto?, lo que puede desplazar las residencias y convertirse solamente en espacios para el turismo, cambiar la composición social de la comunidad, llamamos la gentrificación. Se vienen también problemas ambientales, aunque en Cuenca han sido muy bien llevados los servicios con los que cuenta la ciudad, sobre todo el tema el trato de la basura, ¿no es cierto?, de los desechos. Pero hay otros desafíos, los desafíos culturales y los desafíos sociales. Esto lo vamos a ir tratando con dos de nuestros invitados que hoy han aceptado acompañarnos a este espacio. Uno de ellos es el arquitecto Fernando Pauta, excelente de etapa, pero es un comprometido ciudadano que conoce además sobre la cultura de Cuenca. El tema de la gentrificación ha sido tratado en varias ocasiones en la Universidad de Cuenca a través de la Facultad de Arquitectura, en donde el arquitecto Pauta es académico investigador. Tiene además un libro muy interesante donde trata los temas urbanos en la ciudad de Cuenca. Y nos acompaña también Javier Aguirre. Él es director de áreas históricas de la ciudad de Cuenca y tiene una maestría en conservación de monumentos y sitios históricos. Él ha sido parte de algunos planes de ordenamiento territorial y conoce también de la necesidad de implementar este plan de ordenamiento territorial que cuenta la ciudad y de hacer los cambios que fueren necesarios para evitar justamente lo que me permití indicar en la introducción. Empecemos con Fernando. Fernando, usted tiene una amplia experiencia en lo que es patrimonio. Y voy a empezar justamente por algo en el que la época del arquitecto Fernando Cordero se mandó a demoler. Ustedes recordarán el edificio que hoy sigue en pie al lado de la iglesia de Turín. ¿Qué pasa con todas estas cosas, estas sentencias que en algún momento fueron dictadas, que no son cumplidas y que hoy no sirven de escarmiento para lo que sigue sucediendo en nuestra ciudad? Margarita, buenas noches. También un cordial
saludo a Javier, nos alegra su presencia en este evento de Voces Azuayas y iniciando este importante diálogo, quisiera señalar por una parte que las áreas urbanas declaradas patrimonio cultural, no solo en Cuenca, sino en otras ciudades del Ecuador y en general en América Latina, vienen soportando nuevas condiciones, nuevas presiones, en cambios y transformaciones importantes que vienen experimentando nuestras ciudades latinoamericanas. Por lo tanto, el, el diagnóstico, el análisis sobre la situación de nuestras áreas históricas, sobre nuestras áreas patrimoniales, pasa por, primero, desbrozar el camino de las nuevas fuerzas que están interviniendo en nuestras ciudades y mirar hasta dónde los modelos de gestión, las acciones institucionales que en un momento fueron pertinentes, fueron las más convenientes para garantizar la conservación de ese patrimonio, hoy seguramente ya no lo son. Y entonces es necesario evaluar los modelos de gestión que hoy tenemos de nuestro patrimonio, no solo en Cuenca, sino inclusive en términos de una política nacional, que para eso están los organismos pertinentes como el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en términos de emitir nuevas políticas nacionales de cara a precautelar, de cara a conservar aquello que hemos heredado del pasado. Y aquí sí es necesario, entiendo, estar de acuerdo, Margarita y Javier y todos quienes nos están escuchando esta mañana, que el propósito es conservar las estructuras que heredamos del pasado. O sea, nos interesa preservar, nos interesa transferir a las nuevas generaciones ese patrimonio que recibimos en las mejores condiciones posibles. En el caso concreto de Cuenca, si algo ha caracterizado al esfuerzo que hemos hecho en Cuenca desde el año 1981, cuando fue declarado un año más, un año menos por allí, fue declarada Cuenca Patrimonio Cultural del país, ¿no es cierto? Hay que reconocer primero que fue un esfuerzo propio, fue un esfuerzo nacido aquí mismo en Cuenca, fue la propia intelectualidad cuencana, algunas autoridades, en fin, no, no quisiera dar nombres por temor a olvidarme otros y incurriría en una injusta actitud, pero fue la propia ciudadanía cuencana, sus autoridades, las que dijeron, somos dueños de un patrimonio y el Estado ecuatoriano tiene que reconocer este patrimonio. Ya después lo de la declaratoria de Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad, ya ese es parte de un proceso que vino gestándose desde los años 80 del siglo pasado. Pero lo importante es de que fue la propia ciudad de Cuenca la que gestó el reconocimiento de su patrimonio, ni tanto que fueron políticas nacionales, visiones externas, en fin, fue un proyecto interno, propio, endógeno, el que llevó a decir, cuidemos nuestro patrimonio. Y una característica esencial de ese cuidado, de esa protección, de esa conservación, Margarita y todos quienes nos escuchan, ha sido el hecho de que hemos pretendido conservar las estructuras como tales, con sus tipologías, en lo posible tal como heredamos del pasado, que se diferencia fuertemente de lo que viene pasando con otros centros históricos, en donde la lógica de conservación ya no son las estructuras en toda su dimensión, sino es una conservación fuertemente fachadista, por lo tanto, falsa. Es decir, cuidamos las fachadas hacia el espacio público, hacia la calle, pero detrás de esa fachada ya no queda rastro de lo que fueron esas estructuras. Y eso es falso, eso es mentiroso, eso es, desde mi perspectiva, y que muchas ciudades muestran como realmente una tarea trascendente,
muy fuerte, en fin, el haber conservado las fachadas. Pero eso no es conservar un bien patrimonial, no es conservar unas estructuras arquitectónicas que han merecido por una serie de factores ser declaradas como parte del patrimonio nacional del Estado ecuatoriano y después como parte del patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, ese esfuerzo es el que Cuenca ha hecho y allí ya vamos a encontrar algunas amenazas, porque no pueden llamarse de otra manera que no sean amenazas a destruir ese patrimonio en las condiciones que hemos venido conservando. ¿Por qué? Porque ese patrimonio está soportando nuevas presiones, nuevas tensiones, nuevas transformaciones que obliga a que la legislación, el modelo de gestión, en fin, enfrente de manera correcta, adecuada, en el empeño, como ya dije hace un momento, de transferir ese patrimonio, ojalá en mejores condiciones que las que estamos recibiendo. Inclusive, que ese patrimonio haya crecido, porque el patrimonio no es estático. Tenemos que ir incorporando nuevas estructuras a ese patrimonio cultural edificado. Por lo Justamente, tanto, pero eso es lo que... termino con esto, Margarita, no debemos contentarnos con lo que llamamos área de primer orden, con lo que hemos delimitado estos corredores, de estos asentamientos lineales, la avenida Loja, la avenida, la calle de las Herrerías, estas dos filas de Margarita, manzanas que están junto a la avenida 12 de Abril y que pertenecen al ejido, y pensar que por allí va terminando el patrimonio, no, no. Y estamos hablando de ir permanentemente incorporando nuevas estructuras al patrimonio, siguiendo los procedimientos técnicos y en su caso hasta científicos que demuestren la validez plena de ir acrecentando, Margarita, acrecentando nuestro patrimonio. ahora mucho se ha hablado estos últimos tiempos sobre el barranco, ¿no? Todos los fondos destinados a la parte del barranco, todos los fondos destinados solamente a lo que sería el centro histórico. Y para todo ello, y para cumplir justamente la propuesta que usted hace, Fernando, creo que es necesario revisar cómo va esa planificación urbana sostenible, cómo va la conservación, cómo va la restauración responsable, ¿no es cierto? Y en la medida de eso, también eh, las, las, los reglamentos, ¿no es cierto?, para implementar medidas de conservación preventiva, para proteger justamente el patrimonio, no solamente contra los daños ambientales, sino contra justo lo que usted acaba de decir, ¿no? Una gerentrificación solapada en esquemas de solo figuras. Estimado Javier, ¿cómo están pensando ustedes o cuál es el plan de ustedes para conservar este patrimonio y luego para acrecentar este patrimonio? Muy buenas noches, Margarita, estimado arquitecto Pauta, qué gusto poder compartir este espacio con usted. Brevemente, un cordial saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de este prestigioso medio. Bueno, sin duda, el trabajar en centros históricos representa una gran meta, ¿no? Un gran esfuerzo. Es indudable, justamente, recalco lo que decía el arquitecto Pauta, las ciudades se transforman, las ciudades van cambiando, las ciudades no son estáticas. Y sin duda eso lleva a que cada centro histórico, tanto en nuestro país como en cualquier lado del mundo, esté sometida a muchísimas presiones de diferente índole. Lo que decía el arquitecto Pauta, nuevamente reitero, creo que es muy, muy importante. Ese inmenso cariño, ese inmenso amor que tienen los cuencanos hacia su tierra, dan en realidad la fuerza y la esperanza para poder guiar de manera adecuada este terruño que nos caracteriza, esta tierra que nos da nuestra razón de ser. Los cuencanos se sienten orgullosos de ser cuencanos y es justamente por esas condiciones que no solo tienen que ver con edificaciones ni con fachadas, tienen que ver mucho con su cultura, con su gastronomía, con sus tradiciones, que sin duda son parte fundamental del patrimonio y en el cual nosotros justamente en nuestras líneas también además nos tratamos de enmarcar, dar como áreas históricas, cultura y todos los direcciones vinculadas justamente con este tema para revivir y realzar
todos esos elementos que muchas veces quedan olvidados, que únicamente están muriendo con nuestros abuelos, con nuestras personas mayores, están quedando atrás, y son los jóvenes quienes justamente desconocen este importantísimo legado, tanto material como inmaterial. Y justamente, ¿por qué? Porque no hay una adecuada educación a nivel, digamos, de la misma familia, incluso a veces de nuestras Gabriel, yo instituciones quisiera que educacionales. vamos, me va a disculpar que le interrumpa este momento. No se Sí vamos a preocupe. tocar el tema que usted justamente nos acaba de decir, que es lo que es educación, ¿no es cierto? Lo que es la participación comunitaria, en donde justamente los gestores son los jóvenes. Pero yo quisiera saber cuál es el plan que ustedes Claro. tienen justamente para la conservación, para la restauración responsable, para crecer en el tema de patrimonio. Hay lugares que son y que merecen ir siendo reconocidos por la ciudad y por la ciudadanía como patrimonio. Sin duda, Margarita. Bueno, le comento que dentro de la Dirección de Áreas Históricas, justamente se está afrontando uno de los retos más grandes que ha tenido las administraciones en tratar de definir un plan especial para el centro histórico, en donde en definitiva se enmarquen ya la gestión y los planes urbanísticos que van justamente referidos al tema de la conservación y la potencialización del patrimonio, ¿sí? Como decíamos anteriormente, las normas que están vigentes ya más de 20 años en el tema de la conservación, a estos cambios que yo me refería anteriormente, ya necesitan actualizarse y necesitan tener nuevos conceptos para afrontar estas nuevas modificaciones que tenemos ahora en la modernidad. Entonces, justamente un equipo de trabajo especializado de urbanistas, de abogados, de sociólogos, de antropólogos, forman parte de un equipo dentro de la Dirección de Áreas Históricas que está encargado justamente de, primero, realizar un diagnóstico integral que tenemos ya avanzado prácticamente en un 100%, y luego entrar a una etapa de propuestas en donde justamente la socialización y el apoyo de todas las instituciones, justamente la academia, las instituciones del Estado, el INPC, el Ministerio de Cultura, van a formar parte de una propuesta consensuada y obviamente también aceptada por los ciudadanos, en donde se pueda ver justamente el hecho justamente de rescatar que nuestro centro histórico se mantenga todavía vivo, que sea un centro histórico en donde, además de realizar todas las actividades turísticas, pues sea la gente que se sienta apropiada y que viva con comodidad en estos espacios del centro histórico. Yo un poco hago referencia tal vez a buenos resultados que se han venido realizando ya durante estos muchos años, pues creo que tengo unas condiciones, digamos, totalmente óptimas y aceptables, sin duda con algunas cosas que mejorar. Pero, por ejemplo, partimos de que ya hace algunos años atrás se empezaron a hacer intervenciones en el centro histórico en los espacios públicos. Eso en realidad también ha llevado que con esa intervención en los espacios públicos y el interés de las instituciones, las administraciones, de brindar, digamos, esa nueva óptica, de no pensar ya en espacios públicos olvidados, desasiados, donde no tienen las condiciones adecuadas, ha volcado un poco también el interés de la ciudadanía a justamente invertir y mejorar las edificaciones patrimoniales que se encuentran alrededor. Entonces, sin duda, este plan en donde nosotros vamos a marcar esas líneas principales va a estar justamente también enfocada en el mejoramiento de los espacios públicos y la movilidad dentro del centro histórico, que creo yo constituyen ejes fundamentales para, digamos, no dejar de tener esa potencialidad que tenemos en el centro histórico de Cuenca. Eso, Entiendo además, yo. ligado, como les decía, perdón. Siga, por favor. Sí, eso justamente ligado a la recuperación de otros elementos inmateriales, como mencionaba también hace un momento, van a ser ejes estratégicos para que nuestro centro histórico recupere, digamos, y siga vibrando de la manera que lo está haciendo. En cuanto a normativas, sin duda hay que hacer algunas mejoras, como lo dije anteriormente, y estamos justamente elaborando una nueva ordenanza en donde aprendemos de los errores ya suscitados, de los errores ya cometidos. Especialmente me ha tocado a mí, digamos, en estos pocos meses que estoy al frente de la dirección, afrontar una de las fuertes presiones que tenemos en el ámbito inmobiliario en una de las zonas más importantes de la ciudad, como es el Barranco de la ciudad de Cuenca. Un ícono en realidad, un lugar emblemático, en donde se acudieron procesos, tenemos ya elementos construidos, obviamente bajo otras ideologías,
pero justamente los preceptos que a mí me han inculcado y los preceptos que yo tengo con respecto a la conservación nos han llevado a hacer un análisis muy minucioso de otros proyectos también que han sido presentados y que obviamente no tienen las condiciones necesarias para involucrarse de una manera armónica, consensuada, de una manera lógica, con ese entorno tan delicado, tan especial que tenemos en la zona del Barranco. Entonces, uno de los primeros, digamos, condicionantes que yo he tenido justamente al trabajar estos pocos meses en la dirección es tratar con sumo cuidado y pinzas todo tipo de intervención que se realice en este lugar emblemático de la ciudad. El plan en su debido momento, espero yo que hasta mediados del próximo año, cuando yo esté finalizado, recalcando el tema de la intervención en los espacios públicos y la movilidad, seguramente dará ya las directrices finales justamente para conservar las edificaciones patrimoniales y obviamente fomentar en los cuencanos esa conciencia que justamente es la que nos ha venido salvando durante todos estos años. Aquí me lleva a pensar varias cosas y capaz que Fernando, usted va compartiendo conmigo mis inquietudes. Tratar con pinzas las propuestas de intervención en el barranco. Creo que no solo en el barranco, sino hay necesidad de tratar con pinzas también lo que va sucediendo en el resto de la ciudad, en el resto no solo del casco histórico, sino también donde existen patrimonio, espacios de patrimonio cultural, la misma Avenida Loja, el sector elegido, que hay muchísimos lugares, no sé si usted está de acuerdo, Fernando, que deben ser tratados con pinzas, y deben ser tratados con pinzas y además tienen que estar, pienso yo, que visibles a la ciudadanía, activos a la ciudadanía, para que los ciudadanos que conocen y que no conocemos también podamos opinar y dar nuestras sugerencias. ¿Qué pasa con qué va a pasar con el edificio de delante de Cristo Rey? ¿Qué va a pasar con el edificio de Todos Santos? Es decir, ¿qué pasó en una administración, creo que de Marcelo Cabrera, que en un 1 de mayo tumbaron una casa patrimonial en la avenida Solano y hoy ahí se levanta un edificio? No pasó nada, absolutamente nada, y no pasa nada. Por eso quise iniciar, le decía a Fernando, tal vez usted recuerde, ese edificio que tenía que haberse derrumbado en la época del arquitecto Cordero, y él estaba de acuerdo, y él creo que mismo hizo la denuncia porque era un edificio que tenía toda los conceptos arquitectónicos de la ciudad. Fernando, ¿qué va a pasar con esto? Dice Javier que se va a demorar hasta medio año más en presentar una propuesta. Y hasta tanto van a seguir construyendo. Una vez construido, ya se queda ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es su criterio? Claro, Margarita, las desacertadas y vergonzosas intervenciones a las que usted ha hecho referencia son justamente el producto de la ausencia de un plan que de alguna manera no es garantía. Tener un plan no es garantía de que estas vergonzosas intervenciones desaparezcan, porque el poder político, el poder económico puede en determinado momento torcer las normas, pero es más difícil cuando se cuenta con un instrumento de planificación. Y entonces, sí, usted lanza su preocupación de la misma que tenemos quienes, como ciudadanos, como académicos, como profesionales, somos sensibles a lo que pasa en el centro histórico. Más allá de que no queramos entendernos de esos problemas, nuestra conciencia nos grita de que tenemos que hacer conciencia de lo que está pasando. Una malhadada intervención en la administración del doctor Paul Granda, en el atrio de la iglesia de Cristo Rey, nos quitó las perspectivas desde ese espacio público hacia la ciudad de Cuenca. Funcionarios municipales que finalmente terminaron otorgando permisos sin el más mínimo cuidado, aplicando
criterios absolutamente equivocados y no entendiendo adecuadamente la norma. Cuando en un plan de ordenación urbanística se dice altura máxima 5 pisos, esa es la altura máxima. Pero eso no quiere decir, Margarita, que todas las nuevas edificaciones deban tener 5 pisos. La norma dice máximo, pero entonces puede ser 4, entonces puede ser 3, entonces puede ser 2, y entonces puede ser un solo piso. ¿Y de qué depende eso? Depende del estudio urbanístico de detalle que hay que hacer en cada caso, porque vamos a entender y estar de acuerdo en el orden técnico de que es imposible establecer una norma para cada predio. Eso es imposible. Las normas se hacen por sectores, por unidades espaciales manejables, pero cuando una persona, un interesado dice, deme una licencia urbanística para construir aquí una edificación, está en su derecho. Y la municipalidad está en la obligación de establecer en detalle las determinaciones, las alturas, los coeficientes de ocupación, utilización de suelo, dimensiones de retiros, específicamente para ese predio. Pero no ocurrió así en Cristo Rey. Dice altura máxima 5 pisos, si no me recuerdo mal, y dijeron, aquí dice la ordenanza y tenemos que aplicar lo que está ciegamente y no tenemos que hacer caso a ningún otro condicionamiento urbanístico. El mamotreto construido ahí en la bajada de Todos Santos, para vergüenza de Cuenca, ocurre de igual manera, ¿no? Como dice el propio señor alcalde, la viveza criolla ha llevado a que esa malhadada reforma a la ordenanza que realizó el Consejo Cantonal anterior en el año 2021, ya no de tener solamente 3 pisos, que la nueva edificación tenga 3 pisos como máximo de altura, sino hasta 4 pisos. Y eso vamos a poder conversar, ojalá después, Margarita. Pero entonces, ¿qué hicieron? Pusieron los 4 pisos hacia la bajada de Todos Santos, un terreno desde la bajada de Todos Santos, un terreno escarpado hacia abajo, le permite al propietario tener 5 pisos hacia el Paseo 3 de Noviembre. Y una magnitud, un volumen de edificación realmente impresionantemente fuerte, atentatorio a los restos arqueológicos de la cultura cañari que se encuentran a pocos metros, las únicas que tiene Cuenca para mostrar nuestros propios orígenes, una afectación al paisaje terrible. Esto debe responder el alcalde anterior y esto debe responder el anterior director de áreas históricas y patrimoniales, el ¿Cómo antecesor de lograrlo? Javier. ¿Cómo Deben, lograrlo, Fernando? deben responder, Margarita, deben responder, deben decir cuáles fueron las motivaciones y las razones por las cuales terminaron aprobando este malhadado proyecto. Porque el problema es, como usted entenderá, Margarita, al igual que la edificación de Cristo Rey, ahí están y se van a quedar por décadas y se van a quedar muchísimos años, porque finalmente se ha construido con permiso y autorización municipal. Esto alguna vez conversamos con el propio arquitecto Javier Aguirre y le mostré mi preocupación y me dijo exactamente lo que está pasando. Se hizo bajo las normas que están vigentes. No se hizo un estudio urbanístico de detalle que permita mirar la volumetría, la afectación que genera un nuevo elemento construido, porque hay insensibilidad de la codicia del dinero hacia el centro histórico de Cuenca, porque más pueden los intereses inmobiliarios, más puede aplicar esa denodada ley con respecto al suelo del centro histórico. Hay que sacarle el jugo al terreno y mientras más lo hagamos, mayores niveles de rentabilidad tenemos. Pero claro, Margarita, hay una suerte de una actitud absolutamente inconsecuente con el centro histórico, no sé, hipócrita con el centro histórico, porque todos defendemos al centro histórico, todos, pero no todos en nuestras acciones defendemos en la práctica el centro histórico. Yo le quiero hacer caer en cuenta, decía al comienzo, todos estamos de acuerdo en la conservación del patrimonio cultural y del patrimonio cultural de nuestra ciudad y su acrecentamiento. En el último feriado,
es el centro histórico, su patrimonio natural, el causante de que hayamos tenido, ventajosamente para Cuenca, más de 250,000 visitantes, que muy bueno, que según las apreciaciones y las estimaciones financieras nos han dejado una inversión de casi 50 millones de dólares. ¡Qué bueno! Pero, ¿cómo garantizamos de que a futuro esos flujos turísticos se inclusive aumenten, que los gastos que hacen en nuestra ciudad generen ingresos importantes para el turismo, para las actividades económicas de Cuenca, si tenemos una ordenanza, este rato vigente, que permite las edificaciones, que las edificaciones nuevas puedan alcanzar hasta 4 pisos y que inclusive se pueda construir en las áreas libres de los predios donde existen edificaciones patrimoniales. Entonces, vamos a construir edificaciones en el patio del antiguo establecimiento educativo Febres Cordero. Entonces, vamos a construir edificaciones nuevas ocupando el patio. Eso es inaudito, inadmisible. Vamos a emplazar edificaciones en los patios de las edificaciones antiguas. Ya hemos desaparecido los huertos de nuestro centro histórico. Y yo quiero resaltar esto, sobre todo, Margarita, porque fíjese usted qué forma tan interesante que se dio cuando se gestó el actual centro histórico, un área construida y un área libre, para seguir teniendo al campo, para seguir teniendo las reminiscencias del medio rural en los predios de lo que hoy llamamos centro histórico. Pero hemos dado paso a los gestionamientos, hemos dado paso al incremento de las áreas construidas y ahora inclusive está permitido la gran reivindicación de algún sector inmobiliario de aquí Cuenca fue conseguir esas reformas malhadadas del año 2021. Y yo espero, como muchos ciudadanos, esperamos que esas reformas sean dadas de baja en la nueva normativa de la cual nos ha hablado Javier. Y esto nos remite, quiero terminar con esto, a la ausencia de un plan. Es vergonzoso que el centro histórico no haya tenido un plan, ya van 20 años que ninguna administración ha podido darle al centro histórico su plan de conservación, su plan de manejo, cualquier nombre que se quiera dar. Pero es una pena que no haya habido una administración que le dé al centro histórico su plan de conservación. Y aquí hay responsables, a más de los alcaldes que se han sucedido en los últimos 20 años. Están de por medio las comisiones de áreas históricas y patrimoniales, que no han hecho absolutamente nada, no han pensado políticas, no han pensado estrategias para la conservación del centro histórico. Han estado calentando el puesto y siguen calentando el puesto. Y entonces, esta tarea en la que hoy Javier Aguirre, en su condición de director de áreas históricas y patrimoniales, tiene sobre sus hombros, hay que apoyar esa intención, hay que apoyar ese esfuerzo que se está haciendo de finalmente de que Cuenca tenga ese plan. De hecho, Margarita, ya han existido varias versiones de ese plan, pero las administraciones municipales no han tenido la decisión política de aprobar ese plan. Hay varios esfuerzos que se han hecho, incluso en las diferentes administraciones, pero no ha habido la decisión política del alcalde, de los concejales, de las comisiones de áreas históricas y patrimoniales de darle ese plan. Ojalá, estoy seguro que Javier va a cumplir ese compromiso con Cuenca, con la administración de la cual forma parte. Entiendo que el actual alcalde está comprometido con este proceso, de que a mediados del próximo año tengamos ese plan de conservación del centro histórico de Cuenca. Un plan que permita inclusive, entre otras cosas, Margarita, disponer de una serie de programas y proyectos que den continuidad a ciertos proyectos que se han venido ejecutando lastimosamente sin plan, pero que ciertamente son pertinentes. Y yo le pongo 2 ejemplos. Por ejemplo, avanzar con la repavimentación de las calles del centro histórico. En la administración de Fernando Cordero se hizo una primera etapa. En la administración de Marcelo Cabrera continuó con esa etapa. Después ya no se avanzó. Usted ha visto el estado deplorable de las veredas de un buen número de tramos viales de las calles del centro histórico. Allí tiene que invertirse, tiene que mejorarse las veredas, tiene que mejorarse las calzadas. Entonces, ¿por qué no se hace? Porque claro, queda a la discrecionalidad de la administración. Si quiero, hago, y si no quiero, no hago.
Si estuviera en un plan de conservación del centro histórico, allí ya por lo menos estará escrito que hay que continuar con el plan de repavimentación, con el plan de mejoramiento de las veredas, en fin, y de todos los elementos complementarios, en un permanente trabajo para ir avanzando y avanzando. Quedaron los esfuerzos que se hizo en la administración de Fernando Cordero, quedaron los esfuerzos que se hicieron en la primera administración del ingeniero Marcelo Cabrera, y después allí abandonó. Con un agravante todavía, Margarita. Usted se ha de recordar que hasta hace algunos años existía el llamado Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural. El municipio, la Municipalidad de Cuenca recibía unos recursos financieros importantes para la conservación del patrimonio cultural edificado. Con la vigencia del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, muchas de esas leyes que crearon este fondo, entre otros, se eliminaron y se concentró todo en el presupuesto municipal. Ya, se dijo, van a seguir recibiendo esa plata, pero a través de las asignaciones del Estado. Muy bien, pero ¿qué es lo que ha pasado? De que todas las administraciones desde el 2010 hasta la fecha han diluido esos recursos en otras tareas, seguramente en otros proyectos, pero no se ha financiado obras, en concreto, un plan de obras para el centro histórico, sino que van apareciendo conforme cada administración estima lo que quiere o puede o juzga prioritario. Estamos hablando, en mi entendimiento y mis cálculos, de aproximadamente unos 9 millones de dólares anuales que formaría parte del Fondo de Salvamento. Y bien haría el señor alcalde, bien haría la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales, bien haría el propio Consejo Cantonal en que esos 9 u 8 millones de dólares se inviertan mediante el establecimiento de un plan de obras para el centro histórico, en donde esté previsto entonces la intervención para mejorar las edificaciones patrimoniales de carácter público, invertir en el mejoramiento de veredas, de calzadas, además sabiendo que allí los propietarios de predios tienen la obligación de pagar por el costo de las obras mediante la figura de la contribución especial de mejoras. Tener el plan, sin duda, va a ser muy importante, Margarita. Confiamos plenamente en la gestión de Javier y estamos dispuestos, como toda la ciudadanía, a apoyarle para que Cuenca tenga el mejor plan posible de conservación de sus áreas patrimoniales. Javier, es muy meritorio el trabajo que ustedes están realizando, que dice que ya lo tienen casi en un 100% y que a mediados del próximo año pues lo van a presentar a la ciudadanía. Como dice Fernando, tendrán el apoyo de toda la ciudad, pues todos estamos esperando con ansias que se dé este plan. Dentro del trabajo que usted viene realizando, ¿han pensado en algún momento en fiscalizar el trabajo realizado anteriormente? Es la una pregunta. Y la otra, ¿tienen pensado revocar esas ordenanzas que tanto daño le están haciendo al centro histórico o al área patrimonial? Margarita, sí. Bueno, justamente refiriéndome a la segunda pregunta, es sin duda una gran responsabilidad que nos cae, ¿no es cierto? Las ordenanzas actualmente vigentes están de alguna forma con tantos vacíos que justamente ocasionan que se cometan errores muy, muy graves y que obviamente están demostrados ya en la ejecución de algunos proyectos. Por lo tanto, tienen que ser nuevamente analizadas. Yo lo he hecho, justamente he podido constatarme de los errores que están ahí y sin duda tienen que ser revocadas para que justamente Pero, ya con un análisis. Errores de buena fe, entre comillas, ¿no? De Porque buena fe, entre comillas, así es. Sí, en realidad, porque no puedo tampoco negar que el fondo de la ordenanza es justamente la conservación y el cuidado del patrimonio, porque justamente ahí están detallados algunos elementos que resaltaba el arquitecto Pauta, justamente el análisis del tramo, el análisis del paisaje, de la unidad volumétrica, digamos, que tienen todas las edificaciones justamente en un tramo, están detallados justamente ahí, pero hay de alguna forma algunos temas en cuanto a la redacción de algunos artículos de ordenanza que dejan grandes vacíos sobre los cuales sin duda la gente que no tiene sensibilidad recae y justamente se valen de eso para sacar adelante los proyectos.
Yo Perdón, lo que he hecho, se valen de los mismos funcionarios del municipio. bueno, sí, yo en realidad no le podría decir que no. Justamente esos vacíos hacen que las personas de afuera justamente puedan valerse de estos elementos y los mismos funcionarios del municipio justamente acepten esos argumentos para poder pasar los proyectos. Lo que yo le comento justamente ahora, en algunos proyectos que quedaron pendientes de la administración anterior y que han sido revisados con lupa justamente por mi persona, hemos justamente identificado cuáles son los problemas de cohesión que existen con su entorno y el respeto justamente que debemos tener hacia las áreas paisajísticas y arqueológicas. Justamente ahora estamos atravesando un proceso legal, justamente por la negativa que tienen de mi parte, digamos, los proyectos, y obviamente las personas involucradas quieren buscar los recursos legales para poder dar paso a sus proyectos. Entonces, eso justamente ya pasa ya primero por un razonamiento interno por parte de la administración, en donde ya ha habido algunos pronunciamientos justamente rescatando ese enorme potencial que tiene la zona del Barranco y el centro histórico de la ciudad, y también pues dándoles la negativa contundente de la administración en continuar con este tipo de proyectos. Y obviamente esto seguirá los caminos legales correspondientes, justamente pues seguramente los inversionistas buscarán los medios para poder salir adelante con su proyecto, pero hay una posición firme. El alcalde de la ciudad respeta justamente esa condición única que tiene nuestro centro histórico, y pues nosotros, como le dije hace algún momento ya, estamos con la simple convicción de, de impedir que este tipo de proyectos nuevamente, por más únicamente, pero que morfológicamente no se acogen o no respetan, digamos, esta lectura homogénea que tenemos en nuestro centro histórico de la ciudad. Entonces, esa es un poco la posición. Justamente vamos a dar de baja esta ordenanza, va a ser reveída, revisada, tiene que pasar por la Comisión de Áreas Históricas, tiene que pasar por el seno del Consejo Cantonal, forma parte del Plan Especial del Centro Histórico de Cuenca. Y como le digo, estos meses que estamos justamente elaborando, no es que no tengan argumentos para que estas cosas no se repitan. Yo justamente he tenido la convicción de hacer un análisis exhaustivo para justamente evitar que estos tipos de proyectos se vuelvan a repetir. Perfecto, eso es una gran esperanza que nos da a quienes de alguna manera defendemos nuestro centro histórico, en el caso de Fernando, desde el conocimiento, desde la academia, en el caso nuestro, desde aquí como ciudadanas y ciudadanos de a pie, que estamos preocupados por la ciudad y de ver que estas cosas siguen pasando, y que claro, hoy el alcalde Zamora pues ha ratificado que va a apoyar las acciones en las que ustedes están involucrados. Es sumamente difícil recibir una serie de procesos legales que creo que ustedes tienen para ganar, porque lo que están defendiendo es el bien común, no el bien de un par de inversionistas que quieren aprovecharse justamente de estas leyes, de estas ordenanzas que han sido aprobadas. Yo por eso les decía hace un momento, de buena fe, pero sin el conocimiento de causa, ¿no es cierto? Esperamos, pues, y yo creo que cuenta con este espacio y con la ciudadanía, creo que cuenta con la academia también a través de Fernando, para que lo que ustedes vienen desarrollando, pues, pueda trascender en la ciudadanía, podamos apropiarnos del trabajo que están haciendo para defender nuestro patrimonio. Vamos a ir pasando justamente al tema del espacio público, la ocupación del espacio público. Entendería que ustedes están en contacto como municipio, ¿no es cierto?, como GAD, con las diferentes entes municipales. He tenido la pena de ver, de recorrer la ciudad, muchas de sus calles todavía mantienen los sellos de distancia, ¿no es cierto?, que se pusieron para la pandemia. Lastimosamente, las calles están muy sucias, las veredas muy sucias. Y algo que el otro día conversaba con el director de Cultura, Carlos Vázquez, si no me equivoco, y le preguntaba, a raíz de un evento turístico internacional, el Ministerio de Turismo sacó un bonito video en el que se presentaba un artista extranjero tocando una flauta extraordinariamente en una de las calles de la ciudad.
me tocó mirar cómo la Guardia Ciudadana le desplazaba a este ciudadano, que fue sacado como ícono en la propaganda de este evento internacional de turismo. ¿Cuál es el concepto? Y le decía a Carlos, ¿qué está pasando? Me decía, bueno, eso es áreas históricas. ¿Cuál es su respuesta, su pronunciamiento Ujú. sobre esto? Bueno, sí, muchísimas gracias. Justamente el tema del control en el espacio público también es otro reto muy fuerte que hemos tenido. Lastimosamente, en los años precedentes, por el tema de la pandemia y las condiciones económicas que tiene el país, mucha gente se ha visto en la necesidad de volcarse a las calles justamente para realizar cualquier tipo de actividad. Y le digo lastimosamente porque no ha habido el respectivo control, sí, tanto para la gente que utiliza las veredas, igualmente Pero para verá las que este no es un personas. control, este no es una actividad cualquiera. Sí, Capaz, sí, este es un artista al que en es un Europa artista. pagan 300 euros por verle tocar, ¿no? Podría ser. Claro, el problema es que cualquier actividad tiene que tener el permiso de áreas históricas y seguramente el artista no gestionó su permiso en la dirección de áreas históricas. Entonces, yo realmente también le identifico al señor, sé y me he parado un par de veces a escucharle porque en realidad toca la flauta de una manera espectacular. Y más bien le hago la invitación para que formalice la ocupación del espacio público, porque si es que cualquier guardia ciudadano se le acerca y él no presenta su documento de ocupación, lastimosamente la guardia tiene que pedirle, por favor, que desaloje, puesto porque no está legalizado justamente la ocupación. Y en ese sentido, más bien nosotros aplaudimos que todas las actividades que fomenten a la cultura, que fomenten justamente a estas actividades tan hermosas como son la música y que, digamos, tienen condiciones tan especiales, sean los que realmente estén ubicados en el espacio público. Incluso hay un lugar muy, muy, muy importante también dentro del centro histórico y que está justamente destinado como la calle del artista, en donde todas estas manifestaciones damos la posibilidad desde un artesano que obviamente tenga los estándares de calidad hasta que estos grandes maestros como este señor músico puedan ocupar este espacio público de una manera ordenada y legalizada. Eso es lo importante. Entonces, a lo mejor este Fernando, problema que hubo. usted es un hombre viajado, conocedor de otros centros históricos del mundo, donde se camina y se ve artistas de todo lado. ¿Qué opina de esta am, condición que está pasando en nuestra ciudad? Sin duda, el centro histórico nuestro, y al igual que el de la mayoría, como usted bien señala, de los centros históricos del mundo, tiene que ser un lugar de expresión de las manifestaciones culturales, sin duda, sin duda. Y entonces hay que dar las facilidades, pero también los actores tienen que cumplir paralelamente ciertas formalidades. Yo le cuento una anécdota cuando estuve haciendo mis estudios de posgrado en Madrid. Me visitaba la Plaza del Sol, esa hermosa plaza que tiene Madrid, inmensa, linda, en fin. Y allí están artistas, están malabaristas, unas personas que ponen en escena unos actos así que le deslumbran, como moverse sin ningún apoyo en el aire, en fin, no queda uno deslumbrado realmente. Yo me compraba un CD de un señor que tocaba un instrumento musical y, y le decía que si puedo escuchar las melodías en un aparato que él tenía para saber qué es lo que estaba comprando. Me parecía interesante, el señor tenía una trompeta y ahí estaba su CD. Y me dijo, no puedo pasarle el CD, no puedo hacer escuchar mi melodía. Era alrededor cerca de las 2 de la tarde. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Si me está queriendo vender, hágame escuchar la música aquí con el CD, que está grabada en el CD. Y me dijo, no, porque la ordenanza municipal, la ordenanza dictada por las autoridades municipales, me prohíben tocar mi instrumento y cualquier forma de expresión de la música, ¿no es cierto?, a través de cualquier medio, desde las 2:30 hasta las 3 de la tarde. ¿Y por qué? Porque los dueños, las personas que habitan en los predios colindantes,
están almorzando y están en su siesta. Y por lo tanto tenemos que respetar que esas familias están en su descanso. No podemos hacerles ruido. Tenemos que respetar sus condiciones de habitabilidad. Entendí y dije, sí, tiene razón, ¿cuánto le debo de este CD? Le pagué y me fui. Entonces, vea usted cómo en otros lugares hay un cuidado, Margarita, enormemente importante a las condiciones ambientales de los asentamientos. Y lastimosamente, eso estamos perdiendo peligrosamente en Cuenca. Ya no encuentra usted sosiego, ya no encuentra paz, tranquilidad, en fin, para que la vida se desarrolle en las mejores condiciones posibles, casi ya en ningún lugar de Cuenca. Y entonces ocurre entonces que las familias empezamos a pensar en que tenemos que salir de la ciudad, que tenemos que ir a vivir Exactamente. más lejos de Chaullabamba, por poco ya que pensemos en una urbanización en el Parque Nacional Cajas o en Machangara, en los altos del Machangara, en fin, porque Eso hay que huir de iba esta a ciudad. preguntar, Fernando, justamente a Javier, ¿no? Que bien dice, bueno, es una maravilla que vengan a tocar, pero tienen que sumarse a estas ordenanzas que hay en la ciudad. Y así es, a donde uno va, tiene que aprender a respetar lo que existe, ¿no? Lo que hay, en este caso, ordenanzas dadas por la administración pública. Como dice bien Javier, hay que respetar lo que está ordenado. Y hoy va a un tema justamente que ya no se nos va acabando el tiempo. ¿Qué pasa con todos estos almacenes de electrodomésticos que sacan sus parlantes, ¿no es cierto? O he visto inclusive restaurantes en la Luis Cordero que sacan parlantes para llamar la atención a que la gente entre. Ujú, Eso más la ocupación de vitrinas sobre la vereda. Es decir, el ujú. almacén saca la ropa interior de venta hasta 50, 60 centímetros sobre la vereda o los equipos de música 50, 60 centímetros sobre la vereda. ¿Qué está pasando con eso? ¿Quién es el encargado? ¿Qué institución es la encargada de velar por esa sanidad visual y de oído? Sí, Margarita. Bueno, al respecto le comento lo siguiente. Uno de los principales problemas que tuvimos que afrontar es justamente la falta de control de la ocupación de las veredas en el centro histórico. Y por disposición expresa del señor alcalde se retomaron y se redoblaron los esfuerzos justamente para hacer una notificación local por local, persona por persona, predio por predio, advirtiendo justamente de este mal uso que se realizan al colocar parlantes, maniquís, ropas colgadas en las fachadas, en fin, todo tipo de contaminación visual y auditiva que se realiza en el centro histórico de la ciudad. Peor aún, la gente que está en las veredas con las carretillas vendiendo fruta, vendiendo cualquier cosa. Guardia Ciudadana también ahí nos dieron un puente contingente, pero estamos recién empezando. Yo creo que justamente en el tema de la Guardia Ciudadana vamos a tener que redoblar esfuerzos para un poco avasallar, digo, esta enorme presión que existe por parte de los comerciantes informales, atacar el serio problema que tenemos en la 9 de octubre. Pero en cuanto a los locales comerciales como tal, la gente al principio obviamente se sorprende porque varias personas me decían, oigan, pero si yo he funcionado así años de años, nunca he recibido una notificación por el tema de mi parleante o por los globos o por la ropa que está colgada afuera. Me he ido yo personalmente, he dicho, señores, ustedes están incumpliendo con lo que dice la ordenanza, el respeto a las edificaciones patrimoniales, y estas son las reglas. Por lo tanto, la administración lo que le hace es un recuento, justamente, hacerles caer en cuenta del error que están dando. Tienen hasta máximo 2 notificaciones, de nuevo en la tercera notificación justamente tenemos la potestad de clausurar el local comercial, amparados justamente en lo que dice la ordenanza, y obviamente para ellos es el peor castigo, pues no, porque dejar de trabajar, dejar de funcionar, por más que sean 2 o 3 días, aunque la ordenanza dice 10 y eso es lo que se cumple, sin duda es un escarmiento. Pero muchas veces esto ha obedecido por la falta de información que ha habido en los residentes en el centro histórico, pero justamente ahora, por disposición, como dije, el señor alcalde, hemos procedido a hacer una campaña primero de información, porque pensamos justamente de que la mejor manera de lograr los objetivos es hacer conciencia en la gente, y luego de eso con el tema de la sanción, ya cuando en realidad
la gente no quiere entender. Entonces, es justamente eso, estas llamadas de atención en cuanto a la mala ocupación del espacio público, a la mala ocupación, digamos, también de ciertos locales que no cumplen con las condiciones de insonorización adecuada, como por ejemplo bares, discotecas, en ciertas zonas también del centro histórico, donde constituyen realmente fuertes problemas en cuanto a la vivienda. Vamos justamente notificando y pidiendo que se realicen todas las acciones correctivas justamente para garantizar el bien común, lo que decía el arquitecto, el respeto justamente a mi vecino, a la gente que está transitando por la vereda, a la gente que únicamente quiere caminar de lo más relajada sin que se le esté acercando un señor a querer vender cualquier cosa, gente justamente que busca en el centro histórico un lugar de descanso y de paz. Sí, entonces, Fernando, eso es una de las fuertes, justamente, objetivos que estamos tratando de lograr en estos pocos meses. qué bueno, Javier. Fernando, usted quería mencionar algo. Sí, usted preguntaba quién es el responsable del control del espacio público, de esta contaminación sonora, del uso de las veredas, uso indebido de veredas, y yo le quería decir, pero está con nosotros el responsable, ¿no es cierto? Sí, Entonces, así es, sí, arquitecto. Javier tiene la dura misión de controlar el buen uso del espacio público. Y claro, el problema, Margarita, es lo que nos cuenta Javier, es el volver a empezar, el volver a empezar. ¿Por qué? Porque los anteriores directores se hicieron de la vista gorda de estos temas. Cuando uno asume funciones públicas, como las de ser director de áreas históricas y patrimoniales, no es solamente para figuretear, no es solamente para estar mostrando el nombre y tomándose las fotos, no, no, es para el servicio público. Y ese servicio público muchas veces es bastante duro, muy difícil, es a veces hasta nos lleva a momentos de debilidad que nos dice, a lo mejor estoy donde no debo, porque es una misión muy dura, muy difícil. El control el control urbano, el control del espacio público requiere un esfuerzo enorme, una convicción de irse enfrentando con cada propietario para decirle, meta su vitrina. ¿Por qué saca 60 centímetros de la vitrina a la vía, a la vereda? Ese es espacio público, meta la vereda. No, pero si eso he hecho en los últimos 15 años. No, no, no. Usted no debía haber hecho eso. No, pero si yo he hecho esto 15 años, ¿por qué no me van a permitir otros 15 años más? Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere una perseverancia del control. Mañana ya no estará Javier, estará otro director, pero tiene que venir a comprometerse exactamente en los mismos términos, saber que esa tarea es de todos los días, que esa tarea es ingrata. Los administradores, los alcaldes tienen que saber que esa administración, que esa gestión no da votos, quita votos, pero es necesaria para el cumplimiento y el ejercicio de la autoridad para la cual los ciudadanos le eligieron. Y entonces confío plenamente en el compromiso que tiene Javier de empezar otra vez, de empezar de nuevo a poner disciplina en el uso del espacio público. Y esta tarea ingrata, dura, difícil, nadie le va a reconocer, pero cuando uno hace esas tareas, se lleva a la tranquilidad de decir, hice lo que debía hacer, cumplí mi compromiso, mi tarea, mi responsabilidad de buen funcionario público. Cuando yo fui director de planificación, tuve que emprender 4 o 5 acciones de control de los puestos de venta en los mercados 10 de agosto y 9 de octubre. Una acción absolutamente ingrata para impedir que los mercados sigan ocupando las vías públicas con cientos de puestos. ¿Cómo? Con controles, con apoyo de la policía, de los propios guardias municipales, con tareas que empezaban a las 4:30 de la mañana, porque ahora empiezan a ocupar esos puestos las personas que después vemos en las calles colindantes del mercado 9 de octubre, del mercado 10 de agosto, en fin. Entonces, es una tarea ingrata, muy difícil, y nosotros confiamos que Javier, con el apoyo del señor alcalde, con el apoyo de la administración, que le van a dar además todos los respaldos, porque Margarita, cuando usted encuentra a una persona ocupando una vereda, vendiendo sin permiso municipal, usted para proceder al decomiso de los bienes que están allí, el señor vendiendo, no es un asunto de quitarle y llevarme por allí. Hay todo un proceso, hay un proceso reglado
que significa que usted procede al decomiso de los bienes, tiene que llevarle donde el abogado, donde el inspector que le tiene que juzgar, multarle, devolverle después los bienes decomisados, porque hay que respetar sus derechos. No es tan simple, no es un asunto de decir, insulte, saque la correa y hágale correr al señor. No, no es así, no es así. Es un proceso complejo que requiere esta paciencia, este compromiso, en fin. Yo quisiera sobre todo también que, Margarita, podamos conversar. He dicho y me parece que uno de los problemas más graves que tiene hoy nuestro centro histórico es que en realidad hay dos centros históricos. Hay un centro histórico conformado por aquellos predios que están vinculados a las actividades de comercio y servicios, en donde se han hecho inversiones para restaurar el espacio construido. Usted tiene hermosas casas antiguas restauradas para hoteles, para oficinas, en fin, nuestro patrimonio se exhibe allí, pero carambas, de una manera espectacular. Pero eso no pasa en todo el centro histórico. Hay otro centro histórico donde están esos predios que no han sido motivo de inversiones para su restauración, para su conservación, que en cambio están envejeciendo, se están deteriorando, se están acabando, se están entrando en un proceso de envejecimiento y de deterioro que, si continúa, en pocos años no sobrevendrá, sino única y exclusivamente la demolición. Entonces, ese es una un gran tema tarea. central en el Tarea. nuevo plan de conservación del centro histórico. Tenemos que crear políticas para que la vivienda siga manteniéndose en el centro histórico. Solo un dato, si en 1981 habían 45,000 habitantes, el 1/3 de la población de la ciudad vivía en el centro histórico. Hoy ya no vive 20,000 habitantes. Estoy seguro que según el censo medio mentiroso del año 2022, que tiene su coeficiente de mentira, como hemos dicho, pero seguramente nos dará el dato de que menos de 20,000 personas están viviendo ya en el centro histórico. Tenemos segundos y terceros pisos abandonados. Hace unos días vi un recorrido en la calle Tarqui, le muestran predios abandonados, la Huayna Capa, predios abandonados, y ahí hay que trabajar y ser creativos. Como ciudadanos y académicos hacemos un llamamiento a la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales a diseñar políticas para incorporar en el plan, a darle una mano al director de Áreas Históricas y Patrimoniales, porque solito no va a poder hacer. Imposible. Tener un Bueno, plan cuenta con nuestro que apoyo. que Muchas efectivamente gracias, sirva a la Fernando. ciudad. Tenemos mucho más que hablar y creo que este tema de los dos centros históricos es un tema que podemos tratarle en una próxima reunión. El tiempo se nos ha acabado. Quiero agradecerles a ustedes por su tiempo, de felicitarle también a Javier por todo el trabajo que está haciendo, por esa entereza. Ustedes son jóvenes y con conocimiento y veo esa gran ansiedad por cumplir con el trabajo. Cuentan con nosotros, veo que tienen el apoyo del señor alcalde, lo cual es muy positivo, también con la academia a través de Fernando y de otros espacios. Le dejo 30 segunditos para terminar porque se nos ha pasado el tiempo. Muchísimas gracias, Margarita. Sí, yo creo que sin duda lo que usted acaba de mencionar es importantísimo. La unión hace la fuerza. La administración está dispuesta justamente a dar las manos a todos los que sin duda somos corresponsables de nuestro patrimonio, instituciones del Estado, la academia, todos los gremios, todos estamos invitados a sumar y a fortalecer esta fuerte convicción que tiene esta administración de sacar adelante y afrontar los problemas que tiene el centro histórico. Nuevamente, agradeciéndole a usted infinitamente por esta invitación, al arquitecto Fernando Pauta, igual sus conocimientos siempre nos llenarán de ilusión y de fuerza para sacar adelante estos grandes retos que nos toca sacar a la ciudad, pero justamente recalcando justamente que la visión y la convicción que tiene la administración es justamente hacer de Cuenca la mejor ciudad, no solo del país, sino que de Latinoamérica, y lo estamos haciendo, estamos seguros que estamos en el camino correcto. Vamos a tener que dar pasos cortos, pero a la final vamos a llegar a los resultados previstos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes nuevamente, Fernando y Javier, por el tiempo destinado a este programa. A ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por habernos escuchado y acompañado. A Estrategia 7 por el apoyo en la logística, y este programa ha sido retransmitido, será retransmitido por Multi Impactos. Como siempre, les invito para mañana, Fernando Vega, César Sea, en el programa de Derechos Urbanos. Estarán tratando temas importantes de acción mediática. Entonces, conmigo, Dios mediante, nos vemos el próximo jueves. Que tengan un buen fin de semana. No se olviden, www.vocesazuayas.com, Voces Ritosobáticas, un espacio para leer y entretenerse. Muy buenos días.